Vamos a comenzar con los espacios de Hausdorff. Hausdorff no estaba muy convencido de que hubiera dos puntos que pertenezcan a un espacio topológico y que obviamente sean distintos, en el cual no haya un par de conjuntos abiertos que intersectados sean disyuntos. Fue justamente que definió de esta manera los espacios de Hausdorff. Los espacios de Hausdorff no es otra cosa que un espacio topológico que cumplen ciertas condiciones. Pero voy a señalar qué condiciones cumplen. Primero, que debe existir para cada par de puntos que pertenezcan a este espacio topológico, el cual sean distintos, deben existir conjuntos abiertos. Unos conjuntos abiertos cualesquiera H y G de X1 y X2 que sean disyuntos. Básicamente lo que decimos es que X1 pertenezca a un conjunto H y que X2 pertenezca a un conjunto G, ¿sí? Que además H y G sean conjuntos abiertos tales que H intersectado con G sea igual al conjunto vacío. Quiere decir que si tenemos dos puntos, el cual le llamamos X1 y le llamamos X2, vamos a representar conjuntos abiertos H y G, en el cual observamos que no importa qué tan próximos sean X1 o X2, tales como se quiera, pero esos conjuntos H y G van a ser conjuntos abiertos que van a contener a X1 y X2, el cual van a ser disyuntos. Ya entendiendo lo que es la definición de espacios de Hausdorff, podemos probar uno de los ejercicios que aparecen normalmente en los trabajos prácticos de topología. Si XT es un espacio de Hausdorff y además el par IT es un subespacio, entonces el par IT es un subespacio, es un espacio de Hausdorff. Básicamente lo que queremos decir acá es que todo subespacio de un espacio de Hausdorff también es un espacio de Hausdorff. Tengamos en cuenta de que la definición de espacio de Hausdorff establece de que todo espacio de Hausdorff es un espacio topológico, pero no todo espacio topológico es un espacio de Hausdorff. Es solamente una condición necesaria, no es una condición necesaria y suficiente. Bueno, vamos a probarlo. Para eso vamos a señalar y vamos a separar esta expresión en dos partes. Tenemos el entonces, el cual separa la tesis, y nuestra hipótesis. Es decir, que esta palabra, el entonces, separa la hipótesis, que es lo que conocemos, y la tesis, que es a lo que queremos llegar. Para poder demostrar, normalmente lo que se hace es utilizar un método de demostración. El método de demostración común que normalmente se utiliza se llama método progresivo regresivo, en el cual nosotros nos preguntamos, hacemos una pregunta abstracta. ¿Cómo hago para demostrar? ¿Cómo hago para demostrar? Y la pregunta abstracta va enfocada acá, en la tesis. ¿Cómo hago para demostrar que esa expresión es un espacio de Hausdorff? La respuesta a esa pregunta abstracta la vamos a encontrar acá en la definición que propuso Hausdorff. Que para demostrar que una expresión es un espacio de Hausdorff, se tiene que cumplir que para cada, y lo voy a señalar acá, para cada par de puntos distintos de X, existen conjuntos abiertos H y G de X1 y X2. Pero ese que me está diciendo acá para cada, estamos ante la presencia de un cuantificador universal. Ese cuantificador universal me marca la dirección que debo tomar en la demostración. Debo utilizar lo que se conoce como un método por selección. Lo voy a marcar acá. Método por selección. El método por selección establece lo siguiente. Que observamos un objeto matemático con cierta propiedad. Una propiedad. Y lo que debemos probamos que algo sucede. Algo sucede. ¿Cuál es el objeto? El objeto acá es el par de puntos. ¿Con qué propiedad? Que son distintos. ¿Qué es lo que hay que probar? Que hay conjuntos abiertos y que además su intersección es vacía. Bueno, hasta acá no he demostrado nada. Solamente he señalado la estructura que va a tomar la demostración. Para que pueda ser un poco más didáctica, así la podemos entender muchísimo mejor.
Entonces, para responder esa pregunta, lo que le digo entonces, necesitamos un par de puntos. Vamos a utilizar el método por selección. ¿Cuál es el objeto? Lo vamos a tener que particularizar seleccionando, pero voy a seleccionar, no puedo tomar todos los objetos, voy a seleccionar solamente dos puntos sin pérdida de generalidad. Selecciono dos elementos sin pérdida de generalidad. Y ahí utilizo la palabra sean. Sean A y B. ¿Sí? Fíjense de que acá puse la palabra sean. En muchas de las demostraciones matemáticas van a encontrar esa palabra sean. Esa palabra sea o sean, si estamos hablando de más objetos, hace referencia a que el matemático utilizó justamente el método por selección. Sean A y B, que va a pertenecer justamente al conjunto I que está incluido en X. Pero ¿de dónde saco que I está incluido en X? Porque es un subespacio, quiere decir que I es un subconjunto de X. Tengamos en cuenta que X es la clase de conjunto de la primera topología e I es la clase de conjunto formada por la otra topología que está contenida en la primera topología. Entonces, sean A y B perteneciente a I, que está incluido en X y que además A es distinto de B. Esta es la propiedad, el objeto con una cierta propiedad. Fíjense de que además como A y B pertenecen a la primera topología y la primera topología no es una topología cualquiera, también cumple con una condición más. Por hipótesis sabemos que es ¿quién? Un espacio de Hausdorff. Y si es un espacio de Hausdorff quiere decir que cumple aquí las condiciones que define Hausdorff. Entonces vamos a hacer uso de la información contenida en la hipótesis, en donde existen un conjunto H y G, ¿sí? abiertos, eso es justamente por la definición que establece Hausdorff, abiertos, tales que A pertenece a H y además B pertenezca a G, con la condición de que H intersectado con G es igual al conjunto vacío. Todo esto nosotros lo conocemos por hipótesis. Por hipótesis. Ahora sí nos vamos a abocar a nuestra demostración. Ya tenemos los dos objetos, que a la vez son distintos. Lo que debo probar es esto, que algo sucede. ¿Qué sucede? Que existen dos conjuntos abiertos que contienen al punto A y B, que además sean distintos, que su intersección sea vacía. Por lo tanto, entonces, voy a generar dos conjuntos. Luego, I intersectado con H y además G intersectado con I son conjuntos abiertos. Pero muchos de ustedes les preguntarán, ¿de dónde sacan que son conjuntos abiertos? I intersectado con H y G intersectado con I son conjuntos abiertos. Bueno, H y G son abiertos por pertenecer a un espacio topológico. Recordemos que un espacio topológico, la clase de conjuntos X, contiene otros conjuntos porque es un superconjunto. Ese superconjunto contiene conjuntos abiertos. Está formado por definición de un espacio topológico a través de conjuntos abiertos. Como H y G pertenecen a este espacio topológico, son conjuntos abiertos por definición. Ahora bien, ¿qué sucede con I? I también es un conjunto abierto. ¿Por qué es un conjunto abierto? Porque es un subespacio. Es un subespacio topológico del primer espacio topológico. Quiere decir que también es un espacio topológico y por definición I, que es la clase de conjunto, es también un conjunto abierto. Ahora bien, ya sé que H es abierto, que I es abierto, que G es abierto y bueno, I, que es exactamente el mismo, son abiertos. Sabemos que son abiertos justamente porque la intersección de conjuntos abiertos es abierta. Esto es por propiedad de intersección de conjuntos abiertos. Ahora bien, hasta acá ya sé que existen conjuntos abiertos. Lo único que me hace falta probar es que A y B pertenezcan a esos conjuntos abiertos. Bueno, entonces A pertenece a I. ¿Por qué sabemos que A pertenece a I?
y lo habíamos definido de esta manera. Sean A y B perteneciente a I, que estaba incluido en X, quiere decir que A pertenece a I y que además B pertenece a I. Bueno, A pertenece al conjunto I y además A pertenece a H. Lo habíamos señalado acá, tal es que A pertenece a H. Por lo tanto, si A pertenece a I y además A pertenece a H, A pertenece a I intersectado con H. Ahora bien, observemos qué sucede con B. Lo razonamos de manera análoga. B pertenece al conjunto I y B pertenece al conjunto G. Lo estamos marcando acá. Entonces, B va a pertenecer a la intersección entre I y G. Y fíjense que ahora ya hemos marcado que tenemos esos dos puntos que no necesariamente son iguales, que son distintos, que pertenecen a la intersección de uno y que pertenecen a la intersección de otro. Y acá hemos marcado que esos dos conjuntos eran conjuntos abiertos. En consecuencia, existen conjuntos abiertos que contienen al punto A y B, respectivamente. Por último, ya sabemos que existen conjuntos abiertos que contienen A y B. Lo último que me quedaría probar de esa parte, que algo sucede de ese método de demostración, que es el método de selección, es justamente la última parte, que la intersección de esos dos conjuntos son abiertos. Bueno, los conjuntos abiertos que tenemos acá son justamente I intersectado con H, lo vamos a intersectar con I intersectado con G. Acá vamos a aprovechar las operaciones con conjuntos y observamos de que I se repite en ambos paréntesis. Podemos asociar convenientemente y esto sería como una especie de H intersectado con G. Si aplicamos la propia distributiva de la intersección de conjuntos, llegamos al primer miembro, o sea que es exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿qué es H intersectado con G? Y H intersectado con G, por hipótesis, habíamos sacado que era igual al conjunto vacío. Quiere decir entonces que esto es igual al conjunto vacío, e I intersectado con el conjunto vacío es el conjunto vacío. Por lo tanto, ya hemos probado que estos conjuntos no tan solo contienen al punto A y B y que además son abiertos, sino que hay una propiedad más, que su intersección es vacía. En consecuencia, este par, justamente formado por la clase I y T, es un espacio de Hausdorff. Y con esto quedaría probado el teorema. Pero para poder hacerlo un poquito más práctico, más didáctico, voy a borrar esta parte, de manera que podamos graficar lo que hicimos en esta demostración, que a priori parece una demostración bastante abstracta. De hecho, los espacios de Hausdorff son conceptos bastante abstractos junto con los espacios topológicos. Voy a marcar la clase X, que en la clase X hacemos referencia al primer espacio topológico, y voy a marcar a la clase Y. ¿Y por qué la marco adentro? Porque sabemos que Y estaba contenido en X y son clases de conjuntos, es decir, conjuntos que contienen otros conjuntos. Y no son cualquier tipo de conjuntos, sino son conjuntos abiertos. Luego voy a marcar dos puntos cualquiera, un punto A y un punto B. Son justamente lo que he utilizado en la demostración, A y B, que pertenecen a la clase Y y que además pertenecen a X. Y además voy a marcar los conjuntos abiertos. Puntos abiertos que le voy a llamar H y le voy a llamar G. Con el cual observamos que tenemos esos dos conjuntos abiertos que contienen al punto A y B, el cual está contenido en la clase Y y a la vez está contenido en la clase X. Todo es un espacio topológico, son espacios de Hausdorff, a la vez la clase Y con la clase T forman el subespacio topológico, que también es un subespacio de Hausdorff. El punto A y B pueden estar tan próximos como se quieran, pero sin que lleguen a ser el mismo punto, es decir, sin que coincidan. Entonces siempre van a existir dos conjuntos abiertos que van a contener a cada uno de esos puntos respectivamente. Y bueno, y con esto probamos y damos una manera gráfica de interpretar toda esa demostración y el concepto de espacio de